afina tu guitarra y la cejilla al 3. En los mapas me pierdo por sus ojos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver el acompañamiento de Pájaro de Barro. Os explico, por tema de copyright voy a hacer un vídeo que lo voy a subir a miembros que acompañando a la voz, pero voy a dejar este vídeo que es explicando los acordes y lo que voy haciendo. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más a mi canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos explicativos de acompañamiento al cante o de canciones como esta. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y vamos allá. Bueno, después de la intro, ¿de acuerdo? Que si no te sabes la intro, pues por aquí te voy a dejar un vídeo explicando lo que es la intro, lo que voy haciendo. Bueno, vamos a los acordes. Primero, el primer acorde es un re menor, ¿de acuerdo? Que sería un do en la tercera, un 3 en la segunda y un 1 en la primera. Lo tocamos desde la cuarta, ¿de acuerdo? El ritmo de la mano derecha puede entrar perfectamente una rumba. Sería... ¿Vale? Si no sabe tocar la rumba, no te preocupes, que por aquí también te envío. Si no sabes tocar la rumba, no te preocupes, que al final del vídeo te voy a poner un enlace donde te enseño varias técnicas de rumbas. Después del re menor, tocamos do mayor, que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y tocamos desde la quinta. ¿Vale? Lo hacemos 2 veces. Y ahora vendría un sol menor séptima, ¿de acuerdo? Que sería cejilla en el traste 3, entera, y ahora un 5 en la quinta cuerda. Y hacemos una vez... Y ahora otra vez con el 5 en la primera, ¿vale? Con el dedo 4. Y otra vez empezamos con el re menor. Pero en la segunda parte esta de re menor vamos a hacer primero... Vamos, lo puedes hacer tocar normal, como rumba. Pero hace como un arreglo que es el 1 de la primera cuerda ligando al 0. Que lo podemos hacer mismo con el pulgar. ¿Vale? 3 veces. 1, 2... y otra vez do mayor y otra vez sol menor séptima. Ponemos dedito y ahora vendría lo que es un puente, ¿de acuerdo? Que sería cejilla en el 1, un 3 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Es el fa mayor y lo que hacemos es pulgar hacia abajo 2 veces. Ahora la menor séptima, que es un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. También 2 veces hacia abajo con el pulgar. Y ahora el sol menor séptima de antes, pues lo mismo, 2 veces hacia abajo. Y otra vez, 2 veces hacia abajo. En total 4. Y ahora otra vez fa mayor, en la menor séptima, es desde la quinta, y sol menor séptima desde la sexta. Y ahora aquí solo es una vez. Y volvemos al re menor. Aquí puedes aprovechar haciendo el arreglo del principio, que hacemos el 0 en la cuarta con el 2 en la tercera. Fijarte bien, cuando hago esto... Y empezamos otra vez desde el principio, el re menor 2 veces, la menor séptima, do mayor, 2 veces y ahora sol menor séptima, otra vez 2 veces, otra vez re menor, 2 veces, do mayor, 2 veces y sol menor séptima otra vez 2 veces. Ahora hacemos otra vez el puente, pero ya sin hacer los 2 golpes hacia abajo, o sea, por rumba. Una vez en fa, la menor séptima, una vez y 2 veces el sol menor séptima. 2. Otra vez fa, la menor séptima, aquí una vez y re menor 2 veces. Y ahora vendría el estribillo, ¿de acuerdo? El estribillo empezamos con un fa mayor por 1 y ahora un la menor séptima por 3. 1, 2, 3. Ahora vendría un si bemol mayor, ¿vale? Que un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera, 3 en la segunda.
que sería por 1. Otra vez fa mayor por 1, ¿de acuerdo? Y ahora lo convertimos en el re menor. 2, la menor séptima, 2, ahora si bemol mayor por 1, y aquí lo que hacemos es fa mayor, do mayor y re menor. Voy a hacer esa parte cuando hago el si bemol mayor. ¿Vale? Ahí tú fíjate, en un mismo compás meto el fa mayor y el do, o sea. Y ya en el otro compás el re. Y ahí los quedamos esperando. ¿De acuerdo? Y la segunda parte es muy parecida al principio, lo que pasa es que hace una estrofa, ¿vale? Que sería el re, el do, el sol menor séptima, igual que antes, y del tirón al fa, al puente. Y después del puente, otra vez al estribillo, ¿de acuerdo? Que sería el fa mayor, la menor séptima, el si bemol mayor, fa, re menor, la menor séptima, si bemol mayor, fa, do, re. Y ahora viene una parte donde hace como un puente, ¿de acuerdo? Que lo que hace es sol menor séptima, 1, 2, 3, 4. Y después hace un la menor séptima y otra vez vuelve al re. Y ahora para terminar ya sería volver al estribillo. Hay también un punteo por ahí en medio que es muy bonito, que sería esto. ¿Vale? Y es muy facilito, así que lo voy a enseñar. Sería un 2, en la tercera un 3, y ahora en la segunda cuerda un do ligado al 3, y otra vez tocamos 2, y en la tercera cuerda 3, 2. Bueno, espero que pueda sacarlo perfectamente y la pueda acompañar muy prontito. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!